Dicen que Roma fue el imperio de la grandeza, de los filósofos, de las legiones invencibles y de las leyes que aún hoy recitamos con reverencia. Pero claro, lo que nunca aparece en los discursos solemnes es la otra Roma, la de la carne hecha jirones, la del ciudadano reducido a un espectáculo de feria, la de los cuerpos convertidos en lienzo para el látigo. Y aquí está lo divertido, o lo aterrador según lo quieras ver. No había nada más democrático que presenciar cómo otro hombre era desnudado y azotado frente a todos. Ni el teatro, ni los gladiadores, ni las orgías tenían ese magnetismo colectivo. Ahí no se trataba solo de ver sangre, sino de contemplar la lenta demolición del orgullo humano, la ceremonia en la que el imperio recordaba a todos, sin sutilezas, que cualquiera podía terminar reducido a carne viva bajo la mirada hambrienta de la multitud. Y lo hacían en el foro, el corazón del poder, como si la grandeza de Roma necesitara un recordatorio diario de que se levantaba sobre huesos quebrados y espaldas abiertas. Así que, si creías que esto iba de mármol blanco y discursos de Cicerón, mejor agárrate, porque lo que vas a ver es Roma en su forma más pura. Brutal, obscena y, admitámoslo, fascinante. Quédate, porque esta historia no se cuenta en los libros de historia, pero yo sí te la voy a mostrar. Suscríbete, porque lo que viene no es para estómagos frágiles, y créeme, no querrás perdértelo. Retrocedamos. El hombre que viste atado y desnudado en el foro no era un cualquiera recogido de la calle. Era un ciudadano romano condenado a la fustigatio, un suplicio legal, tan legal como cruel, que servía para dejar en claro que la ciudadanía no te protegía de la humillación si cometías el error de irritar al poder equivocado. Los azotes públicos en Roma están documentados desde la República, y aunque más tarde Augusto limitó su uso contra los ciudadanos, porque claro, hasta la brutalidad necesitaba maquillaje político, la práctica nunca desapareció. El foro romano, ese escenario de mármol y discursos, también era un teatro de castigos. Allí se castigaba a quienes cometían delitos menores, a deudores rebeldes, a traidores de bajo rango o incluso a esclavos acusados de insolencia. ¿Y cómo era el ritual? Sencillo. Primero, el desnudamiento, un acto que no era casualidad, porque en Roma la desnudez no era símbolo de pureza, sino de degradación. Luego, el amarre a la columna maeniana, esa columna pública que servía como instrumento de exposición. Y por último, la entrada de los lictors, los ejecutores oficiales, que portaban las temidas varas de abedul o el flagrum, ese látigo cargado de plomo y hueso que dejaba la piel como un mapa abierto de sangre. Los cronistas lo cuentan sin adornos. Cicerón menciona cómo ciudadanos fueron atados y azotados como si fueran esclavos. Tácito describe la práctica como un recordatorio de que el poder del Estado penetraba hasta la médula. Suetonio, siempre con gusto por lo escabroso, relata cómo Calígula y Domiciano se deleitaban ordenando azotes en público, a veces prolongándolos más de lo necesario solo para medir la resistencia del condenado. Y mientras esto ocurría, el pueblo se agolpaba porque el dolor ajeno tenía la virtud de reafirmar el orden. Cada azote era un mensaje para los espectadores, un recordatorio de que Roma no toleraba la insolencia ni la rebeldía, ni siquiera la mala suerte de haber irritado al magistrado de turno. Lo más interesante, y lo más irónico, es que este castigo se aplicaba en el mismo lugar donde días antes podía haberse proclamado una ley o una victoria militar, el foro, símbolo de civilización, convertido en un matadero social. Roma tenía ese talento único, levantar templos al derecho y al mismo tiempo exponer a un hombre, desnudo y ensangrentado, para diversión y escarmiento colectivo. Uno de los episodios más documentados y perturbadores de este suplicio se remonta al año 44 a.C., justo tras el asesinato de Julio César, cuando Roma se convirtió en un hervidero de venganzas legales y extralegales. Entre los castigados se encontraba un tal Lucio Petronio, un tribuno militar que había sido acusado de traición por haberse mantenido ambiguo durante la conspiración de los Idus de marzo.
No fue un gran personaje, no encontrará su nombre glorificado en mármol, pero su suplicio quedó registrado en los relatos de Apiano y de Dion Casio, quienes mencionan cómo los partidarios de Marco Antonio lo ofrecieron en sacrificio político y lo hicieron con el método más simbólico posible: el azote público en el foro. Lo despojaron de su túnica frente a la Curia Julia, la misma donde poco antes había caído César bajo las dagas, y lo amarraron a la columna. El detalle es casi teatral. Los lictors que ejecutaron el castigo llevaban las faces adornadas con laureles, como si se tratara de un ritual sagrado. El látigo cayó una y otra vez, y la multitud, sedienta de justicia o de morbo, se dividía entre quienes lo aplaudían como castigo justo y quienes lo veían como un insulto a la dignidad de un ciudadano romano. Cicerón, que por entonces aún intentaba mantener su papel de árbitro moral, escribió con desdén sobre el incidente, señalando que Roma había caído tan bajo que un ciudadano era tratado como esclavo a plena luz del día y en el mismo corazón de la República. Pero lo que más llama la atención no es el dolor de Petronio, que pronto quedó inconsciente, sino lo que vino después. Su cuerpo ensangrentado y apenas respirando fue arrastrado por la vía sacra como un espectáculo itinerante, mientras los vendedores ambulantes gritaban ofertas de vino y pan, y los niños corrían tras los lictors para ver de cerca cómo la sangre goteaba sobre la piedra. Ese era el grado de normalización de la violencia. La desgracia de un hombre se transformaba en entretenimiento público, y si esto le pasaba a un tribuno, imagina lo que ocurría con esclavos o con criminales sin nombre. Roma se complacía en recordar a todos que el látigo no distinguía demasiado entre ciudadano y siervo cuando la política lo exigía. Y, con Tiberio, el látigo se volvió un instrumento de miedo político. Él, ese emperador al que muchos pintan como taciturno y aislado en Capri, antes de retirarse ya había entendido que la humillación pública era más eficaz que la espada. Tácito cuenta que varios caballeros y senadores acusados de traición no fueron ejecutados inmediatamente, sino primero azotados en público, un recordatorio de que el prestigio no blindaba contra el poder imperial. Uno de los casos más comentados fue el de un caballero llamado Sexto Vario, acusado de difamar a la familia imperial. Lo desnudaron en el foro y lo azotaron frente a un público que aplaudía con la misma pasión con la que días antes escuchaba discursos de retórica. El detalle macabro está en cómo se prolongó el castigo. No se buscaba solo el dolor, sino que los azotes fueran contados, pausados, como si el verdugo estuviese siguiendo un ritmo marcado por Tiberio mismo. Cuando Calígula subió al poder, el castigo dejó de ser un instrumento político para convertirse en un pasatiempo personal. Suetonio lo describe sin filtros. El emperador disfrutaba ordenando azotes improvisados en el foro o en el Palatino, especialmente contra senadores que osaban discutirle o contra ciudadanos que lo habían ofendido con gestos mínimos. Hubo un caso particularmente grotesco. Un comerciante que se negó a venderle un producto a precio reducido terminó desnudo, atado y azotado en el centro del foro. Calígula, sentado en un estrado improvisado, comía uvas mientras observaba el suplicio, y según Suetonio, soltó esa frase venenosa: "Nada más romano que aprender a obedecer con la piel". El sarcasmo del emperador se volvía un eco en cada azote que caía sobre la espalda del desdichado comerciante. Para la multitud era un espectáculo irrepetible. Ver al propio emperador gozando del sufrimiento de un simple ciudadano era un privilegio morboso. Así, Roma pasaba de la política a la obscenidad, del castigo al circo, porque, bajo Calígula, la línea entre justicia y espectáculo se borró de manera definitiva. Los cronistas lo repiten con repulsión y fascinación. Roma era capaz de legislar sobre el derecho de los ciudadanos en la mañana, y por la tarde aplaudir como uno de ellos era reducido a un despojo humano en el foro. Con Domiciano, el azote público dejó de ser un acto excepcional para convertirse en un lenguaje cotidiano de terror. Suetonio y Dion Casio lo describen como un emperador que gobernaba con el látigo en la mano, literalmente. Si Tiberio lo había usado como advertencia y Calígula como juguete,
Domiciano lo convirtió en un método de gobierno. Se decía que no soportaba la menor crítica y que castigaba con azotes hasta a senadores que se habían atrevido a bostezar en sus discursos. El foro se transformó en un escenario de corrección permanente. A cualquier hora podía aparecer un ciudadano desnudado, atado a la columna, con los lictors listos para descargar el flagrum. El azote ya no se limitaba a esclavos o plebeyos, sino que alcanzaba a la élite, un recordatorio brutal de que, bajo su poder, todos eran carne en espera de ser marcada. Suetonio narra el caso de Metio Pompino, un senador que cometió la insolencia de mencionar en voz baja un rumor sobre la amante del emperador. El castigo fue ejemplar. Pompino fue azotado en público, no hasta la muerte, sino hasta que el médico imperial asegurara que podía sobrevivir, al menos lo suficiente para seguir siendo ridiculizado como un guiñapo humano en la curia. La ironía es que Domiciano presentaba estos suplicios como una especie de depuración moral de la ciudad. Roma, la capital del mundo, purificándose a base de piel desgarrada y huesos abiertos, mientras los ciudadanos observaban y callaban, porque todos sabían que reírse demasiado alto o murmurar podía convertirlos en el próximo espectáculo. Dion Casio incluso describe cómo algunos senadores, por miedo, aplaudían durante los azotes, fingiendo entusiasmo, sabiendo que su propio pellejo dependía de esa miserable coreografía de servidumbre. Bajo Domiciano el látigo no era castigo, era respiración política. Era el recordatorio diario de que la grandeza de Roma se sostenía en el mismo lugar donde los cuerpos eran reducidos a carne y orgullo triturado. La muerte de Domiciano en el 96 después de Cristo trajo un respiro aparente, una ilusión de que Roma recuperaría algo de dignidad con Nerva Trajano y Adriano, emperadores más recordados por su prudencia o por sus conquistas que por su sadismo personal. Pero no nos engañemos. El azote público nunca desapareció, solo cambió de disfraz. Los nuevos emperadores eran lo bastante inteligentes como para no usarlo como juguete personal, pero también lo bastante prácticos como para no eliminar una herramienta que funcionaba de maravilla como recordatorio colectivo del poder. Tácito lo deja entrever en sus anales. Incluso bajo gobiernos considerados moderados, los ciudadanos seguían siendo expuestos en el foro, desnudos y atados, recibiendo los azotes del flagrum como castigo por delitos que iban desde el robo hasta la corrupción menor. Lo que cambió fue la teatralidad. Ya no era un espectáculo grotesco para satisfacer el ego del emperador, sino un ritual casi administrativo, una coreografía de disciplina social. La idea era clara: mantener el orden con sangre visible. No se trataba de matar, sino de marcar, de dejar cicatrices que hablaran más alto que cualquier decreto. Bajo Trajano, por ejemplo, los castigos en el foro eran acompañados de proclamaciones solemnes. El acusado era desnudado, azotado y luego obligado a escuchar la lectura de las leyes que había quebrantado, como si Roma quisiera darle un barniz pedagógico al suplicio. Un espectáculo cívico, decían. En realidad, era tortura envuelta en un discurso moral. El caso de un recaudador llamado Aulo Clemente es paradigmático. Acusado de malversación, fue expuesto ante una multitud, azotado hasta sangrar y luego obligado a confesar públicamente sus delitos con la espalda aún abierta. El mensaje era claro para todos los demás recaudadores. La honestidad podía fingirse, pero la piel no mentía. Adriano, más sofisticado en su crueldad, perfeccionó el simbolismo del azote. Se cuenta que mandó azotar a soldados que habían desertado, pero no en el campamento militar, sino en el foro delante de la plebe, porque nada enseñaba mejor que ver a un soldado, símbolo de disciplina, reducido a un despojo sangrante. Dion Casio escribe que Adriano creía que un cuerpo castigado era más persuasivo que 1000 palabras, y lo aplicó con precisión quirúrgica. Lo fascinante es que con el paso del tiempo la gente ya no necesitaba la obscenidad de Calígula o el sadismo de Domiciano.
se había acostumbrado a ver azotes como parte de la vida pública, como un recordatorio rítmico de que el imperio gobernaba no solo con leyes y ejércitos, sino con la piel de sus propios ciudadanos. Así, Roma se perfeccionaba en su hipocresía. Exportaba al mundo la imagen de justicia y civilización, mientras en su propio corazón, en ese foro que era teatro de gloria, se seguían desgarrando espaldas para que nadie olvidara dónde terminaba la soberbia y dónde empezaba la obediencia. Llegamos al siglo II, cuando Roma descubrió un nuevo grupo perfecto para ser azotado en público: los cristianos. Eran el blanco ideal, porque a ojos del imperio no eran simplemente delincuentes, sino enemigos de la tradición, rebeldes que negaban a los dioses y, peor aún, al propio César. Y como toda Roma vivía de los símbolos, nada resultaba más útil que exponer a estos enemigos del orden en el lugar más visible: el foro. Eusebio, Justino Mártir y otros cronistas de la época lo dejan claro. Antes de ser arrojados a las fieras o decapitados, muchos cristianos eran azotados hasta quedar irreconocibles, como una especie de preludio sangriento que tenía la función de preparar a la multitud para el gran desenlace. Lo más perturbador es la descripción que se repite en los relatos: la desnudez forzada, la atadura a la columna, y los lictors descargando el flagrum mientras los acusados recitaban oraciones o himnos, lo que enfurecía aún más al público. Era un espectáculo que mezclaba la devoción con la violencia. Mientras la sangre goteaba sobre las losas del foro, los cristianos entonaban cánticos que parecían insultos a la propia Roma. El caso de Blandina en Lyon, aunque fuera de Roma documentado por Eusebio, es revelador. Antes de ser lanzada al anfiteatro, fue azotada públicamente y los espectadores se asombraron de que una esclava cristiana soportara los golpes sin dejar de proclamar su fe. En Roma, en tiempos de Marco Aurelio, se repitieron escenas similares. Justino Mártir describe cómo grupos enteros de cristianos eran azotados primero, para quebrar su espíritu, y solo después conducidos al suplicio final. Los cronistas romanos lo justificaban como un trámite legal, una purificación previa, pero en realidad era teatro político. Mostrar al pueblo que ningún dios extranjero, ninguna secta marginal, podía resistir el poder del látigo romano. Y aquí aparece la ironía más amarga. Mientras Roma pretendía ser el faro de la civilización, su foro, cuna de leyes y discursos, se convertía en un matadero espiritual y físico. La plebe acudía, unos por morbo, otros por obligación, todos para ser testigos de que Roma no solo gobernaba territorios, sino almas. El olor metálico de la sangre, mezclado con los rezos quebrados de los condenados, creaba una atmósfera casi sacrílega que debía impresionar profundamente a cualquiera que estuviera allí. Y sin embargo, lejos de debilitar al cristianismo, estos espectáculos lo fortalecieron. Cada latigazo público se transformaba en propaganda involuntaria. Cada cuerpo desgarrado era semilla de una fe que terminaría devorando al mismo imperio que había intentado azotarla hasta borrarla. Roma, con toda su arrogancia, no entendía que a veces un látigo no reduce, sino multiplica. En el siglo III, el azote público dejó de ser un mero espectáculo para el pueblo o un castigo ritualizado y se convirtió en un instrumento de control absoluto sobre quienes sostenían al imperio, sus propias tropas. La disciplina militar romana era famosa, y con razón, pero cuando la obediencia fallaba, no bastaban las reprimendas ni las multas. Los soldados eran desnudados, amarrados a postes dentro del campamento o frente a la guarnición, y azotados hasta sangrar. Dion Casio y la Historia Augusta documentan casos donde centuriones y hasta tribunos fueron castigados por deserción, insubordinación o incluso por sospechas de traición, porque en tiempos de crisis el imperio no se permitía la duda. El látigo no solo marcaba la carne, sino la jerarquía. Quien soportaba el castigo demostraba que obedecía, quien se doblaba era eliminado o humillado permanentemente. Lo notable era la teatralidad que incluso en el ámbito militar se mantenía. Algunos comandantes, siguiendo la tradición de la República y los emperadores anteriores,
Llevaban a sus subordinados al Forum Militare, un espacio donde los soldados podían observar, aprender y temer al mismo tiempo. La sangre goteaba sobre la arena o la tierra endurecida, mezclándose con el polvo del entrenamiento, mientras el sonido metálico de los latigazos retumbaba entre las tiendas de campaña y los cuarteles, creando una sinfonía de terror que se grababa en la memoria de los presentes. Los historiadores señalan que estos suplicios eran también una advertencia para las cohortes recién reclutadas. Mira lo que le ocurre al que duda, al que traiciona, al que cuestiona el poder. Tu piel puede ser la siguiente. Incluso los soldados más endurecidos reconocían que el azote público, cuando era aplicado por la autoridad correcta, era más efectivo que cualquier discurso moral o amenaza verbal. La humillación visible, la sangre derramada, la desnudez forzada, todo se combinaba en una lección que iba más allá de la palabra. Y así, mientras Roma se fragmentaba por crisis internas, guerras civiles y revueltas provinciales, el látigo seguía siendo la garantía de que, al menos dentro de sus muros, nadie olvidara quién mandaba, porque la ironía de la disciplina romana es que podía sostener un imperio sobre 1000 batallas ganadas, pero necesitaba recordar a sus propios soldados que la obediencia absoluta también se medía en la carne y en la humillación pública. Mientras los hombres soportaban el látigo como advertencia, las mujeres y los esclavos cargaban con la versión más sutilmente perversa de la violencia romana, pública, pero teñida de escarnio y humillación que iba más allá del dolor físico. Tácito, Suetonio y Dion Casio documentan casos en los que mujeres acusadas de adulterio o traición familiar eran desnudadas ante la multitud y azotadas en plazas públicas, no solo para castigar, sino para ridiculizar. La desnudez era más significativa que el golpe. Mostraba a la víctima reducida a un objeto de repulsión y burla, un espejo de lo que ocurría con los esclavos, que eran castigados como animales en espectáculos tan ritualizados que se convertían en un protocolo social. Por ejemplo, en un caso narrado por Tácito, una matrona romana de familia influyente fue acusada de conspiración contra un senador. Se la desnudó, se la amarró a la columna central del foro y mientras el látigo marcaba su espalda, el público comentaba su belleza marchita, su orgullo quebrado y su condición de ser humano reducido a carne y vergüenza. Los esclavos, por su parte, soportaban castigos aún más prolongados, con látigos cargados de plomo, hueso o metal, a veces a la vista de toda la ciudad, para reforzar la jerarquía. Un recordatorio brutal de que el poder romano no hacía distinciones en el espectáculo del dolor. Suetonio incluso menciona que en los mercados, cuando un esclavo era acusado de robar, se lo podía atar a un poste y azotar mientras los comerciantes continuaban vendiendo sus productos. La sangre servía como aviso para todos los demás. La ironía cruel es que mientras los hombres soportaban el látigo por deber o por miedo, las mujeres y esclavos lo soportaban además con la vergüenza como doble látigo. Y Roma aplaudía porque en ese teatro de humillación colectiva se reforzaba la idea de que la ley, el orden y el estatus social eran inseparables de la violencia visible. La textura de la arena empapada en sangre, el olor metálico que subía hasta los balcones del foro y los gritos contenidos que mezclaban miedo con impotencia hacían de estos castigos un espectáculo que documentaba la perversión institucional de Roma. Un imperio que podía presumir de cultura, leyes y ejército, mientras sus plazas públicas servían como recordatorio de que el poder siempre pasa por la carne. A medida que Roma avanzaba hacia el siglo IV, los suplicios en el foro alcanzaron una teatralidad que rozaba lo grotesco, con emperadores como Constantino y sus predecesores intentando combinar espectáculo y mensaje moral, aunque la decadencia del imperio ya lo hacía todo más brutal que artístico. Los relatos de Lactancio y Eusebio indican que los castigos prolongados se diseñaban para mostrar que incluso con crisis políticas y militares, la autoridad seguía intacta. Ciudadanos esclavos y mujeres eran desnudados, amarrados a columnas o postes improvisados y azotados con flagra que desgarraban la carne en un ritmo casi coreográfico.
Lo más impactante no era solo el dolor físico, sino la duración calculada de cada sesión. Latigazo tras latigazo con pausas breves para permitir que la víctima intentara recuperar la respiración, solo para que el público pudiera observar la resiliencia o el colapso de la carne humana. Los cronistas señalan que se acompañaba el castigo de discursos, lecturas de leyes o acusaciones públicas, porque el imperio entendía que la humillación debía ser pedagógica y ejemplarizante, y que la sangre debía ser un texto visible para todos los espectadores. Incluso, en este periodo tardío, los esclavos servían de advertencia. En ocasiones, un solo infractor podía ser azotado hasta sangrar mientras otros esclavos observaban, aprendiendo por anticipación que desobedecer podía costar la piel. Lo irónico es que, mientras los emperadores se jactaban de restaurar la moral y el orden, los cuerpos sangrantes que colgaban o caían sobre la arena del foro narraban otra historia, la del imperio que había perfeccionado la mezcla de poder, espectáculo y terror. Los olores, los gritos ahogados, el tacto áspero de la arena empapada en sangre y el sonido metálico de los látigos golpeando espalda tras espalda componían una sinfonía macabra que recordaba a todos que Roma gobernaba con leyes y con piel, con honor y con humillación, y que cualquier intento de desafiarla se convertiría en un evento público documentado para la posteridad. Los historiadores lo consignaron con detalles suficientes para que hoy podamos reconstruir la escena, pero incluso ellos admiten que las palabras no bastan. Había que verlo, sentirlo, o al menos imaginarlo para comprender hasta qué punto Roma disfrutaba de su poder. Y llegamos al momento culminante, la síntesis de siglos de brutalidad organizada. El suplicio final en el foro, el instante en que el látigo deja de ser advertencia y se convierte en arte macabro. Imagina la plaza central abarrotada con columnas que alguna vez sostuvieron discursos y decretos transformadas en postes de humillación. La arena húmeda de sangre mezclada con polvo crujía bajo los pies del público mientras los condenados eran desnudados, atados y preparados para el espectáculo. Entre ellos estaba un ciudadano cuyos crímenes no importaban tanto como su estatus, un recordatorio de que ni la posición social blindaba contra la carne del látigo. Los lictors se movían con precisión ritual, levantando el flagrum cargado de plomo y hueso, y cada golpe resonaba como campana fúnebre mientras los espectadores contenían la respiración y, al mismo tiempo, murmuraban, comentaban y aplaudían porque Roma había enseñado que la violencia ajena es la más convincente de las lecciones. La piel se rasgaba, la sangre corría sobre la arena y los gritos, aunque ahogados, se filtraban en el viento, mezclándose con el aroma metálico que impregnaba toda la plaza. Los ojos de los ciudadanos seguían cada movimiento, mientras el condenado trataba de mantener un hilo de dignidad que Roma se encargaba de arrancarle con cada latigazo. Y lo más irónico, lo más perverso, es que cada golpe servía para reafirmar el orgullo de la multitud. Ver cómo un hombre, un ser humano, era reducido a carne y humillación, fortalecía la sensación de control colectivo sobre la ciudad y sobre la vida misma. Los cronistas antiguos de Tácito a Suetonio coinciden en un detalle escalofriante. El suplicio podía prolongarse durante horas, a veces días, sin intención de matar, porque la verdadera finalidad era el espectáculo, la lección pública, la consolidación del miedo como moneda de poder. Cuando finalmente el látigo se detuvo y los cuerpos sangrantes eran retirados del centro del foro, la plaza volvía a su rutina. Comerciantes, senadores, soldados y ciudadanos sabían que lo que habían presenciado quedaría grabado en su memoria, una marca invisible que recordaba que Roma gobernaba con leyes, con justicia, con espectáculo y sobre todo con sangre. Así terminaba cada suplicio, un ritual que transformaba carne, orgullo y miedo en un lenguaje que solo el imperio sabía hablar, directo, cruel y absolutamente eficaz.